La tercera pregunta que tenemos para ti, Miguel, es: nuestra comunidad, incluyéndome a mí, a veces hemos llegado a este país por situaciones difíciles, donde hemos sufrido maltrato, abuso, discriminación, y en muchos casos hemos recibido violaciones a nuestros derechos humanos, tortura en nuestros países donde hemos nacido. En Casa Ruby han venido cientos de personas y tú nos has ayudado dando consejo de Centroamérica, de México, de Sudamérica, de Perú, de Colombia, de Chile, hasta de Argentina. Tuvimos un caso que estamos peleando donde las personas fueron abusadas por la policía. A veces son abusadas por personas del gobierno. Hemos tenido casos donde jueces han abusado en nuestra comunidad. Cuando esas personas ya están viviendo en este país, ¿hay algún beneficio que puedan obtener por haber sido víctimas de crímenes, abuso o tortura en sus países? Sí. Lo que yo recomiendo en esos casos, solicitar un asilo político. Asilo político es básicamente protección del gobierno que le extiende a un extranjero si han sido víctimas, si lo están persiguiendo en su país por medio de su raza, religión, opinión política o por ser miembro de un grupo específico para hacerle daño. Si le han discriminado contra ustedes, si le han hecho un daño o le han hecho un daño a un familiar cercano a usted, solamente porque usted cae en una de esas 4 categorías. Si es miembro de un grupo específico, su opinión política, su opinión o su religión. En la gran mayoría de los casos en la comunidad LGBT es porque pertenecen a un grupo específico, que es miembros del LGBT community, la comunidad o la gay, ¿no? O transgénera. Lo que yo recomiendo es que apliquen por el asilo político lo más pronto posible a entrar al país. La ley extiende un año, le da un año para aplicar el asilo político. Después del año se hace el caso más difícil. No es imposible ganar un caso de asilo después, si aplican después del año que entra, pero es mucho más difícil. Piden más pruebas. Y en muchos casos que vienen a mi oficina, muchas personas dicen: sí, yo tuve problemas en mi país, la policía me arrestó, me pegaron, me torturaron, pero no tienen pruebas de nada. O los mareros estaban contra ellos, le hicieron maldades por ser gay o lesbiana o transgénera, pero no hay pruebas de nada, no hay ninguna denuncia, nada. En esos casos yo tengo que ser un poquito más creativo. Yo pregunto si hay documentación del hospital. ¿Ha ido al hospital? ¿Ha ido a una clínica? ¿Buscaste alguna ayuda médica? Porque si no hay un récord policial, a lo mínimo un récord médico de una clínica o un hospital indicando que la historia de esa persona es verdad, que no se la está inventando. Sí. Y en muchos casos nosotros hemos participado en muchos casos desde el año 2000, donde parte de esta agencia nos hemos tratado de educar a las personas. En muchos de nuestros países, las personas gay, lesbianas, bisexuales o transgéneras que sufren este tipo de crimen, a veces van y reportan y nada sucede. En muchos países como en Centroamérica, en México y en Sudamérica, hay demandas que organizaciones de derechos humanos han hecho, como es el caso de El Salvador, donde actualmente se ha llevado y se viene a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la policía y los centros que tienen la obligación de atender las necesidades de los ciudadanos ignoran a nuestra comunidad. Si ustedes han sido víctimas de un ataque en su país, de una tortura, han sido víctimas de un crimen y fueron y lo reportaron, es muy posible que aún tengan la opción de venir. Lo más importante es que se eduquen, que busquen personas que le van a dar la información correcta. Definitivamente nosotros, como una organización gay, lesbiana, bisexual y trans, tenemos ya muchos reportes. Nosotros hemos testificado como organización gay para casos donde hemos hablado de las cientos de historias que hemos tenido en tantos años, de personas que han sido
víctimas en sus países y no les quisieron tomar su caso. A veces hemos traído fotos, hemos traído videos. También en un caso me recuerdo que se tuvo, que un activista de El Salvador estuvo presente en un caso que tú tuviste y que se ganó. Hay miles de formas donde lo más importante es que las personas por lo menos se acerquen y busquen acceso a la información. Nosotros como Casa Ruby, desafortunadamente no tenemos los recursos para tener abogados aquí, pero te agradecemos mucho porque cada vez que te hemos buscado para que nos des la guía sobre un cliente, nos has ayudado sin cobrarnos ni siquiera por una consulta. Creo que es muy importante que cada caso, que cada persona que tenga una pregunta se acerque. Con mucho gusto siempre nos has atendido las llamadas, siempre que le hemos dado a los clientes tu número, siempre has tomado del tiempo, y creo que es muy importante que aquellas personas que hayan sufrido algo en sus países, independientemente si fue hace 5 años, hace 10 años, también yo sé que hay ciertas situaciones, por ejemplo, para personas transexuales que entraron a este país como chicos y que eventualmente hicieron un cambio de sexo, donde la situación de un año a veces les puede favorecer. Sí. Hemos tenido casos también de chicos gay que han estado en el closet, que estaban casados por la represión que tenían en sus países y tenían que vivir una vida de mentira. Sí. Y luego llegaron a este país y de acuerdo a la libertad civil que existe en este país, pueden ahora vivir su vida como son y a lo mejor pueden hablar de esa situación en un caso, ¿verdad? Sí, lo que yo recomiendo, y como Ruby ha dicho, traten de educarse. Busquen información de una organización de la comunidad de Casa Ruby, sino otras organizaciones en la comunidad, como ayuda, carecen. No acepten, solamente se queden con el aviso de un familiar, de un amigo, una amiga. Sí, ellos muchas veces desean lo mejor para ustedes, pero ellos no tienen el entrenamiento y ellos no son profesionales, no son expertos en las leyes de migración. Y mucho lo que yo oigo muchas veces es, me dijeron, no vaya a corte, olvídate de eso, no vayas, solamente porque te van a deportar si va a corte. Y ese es el aviso peor que alguien puede recibir, porque yendo a corte le dan una deportación automática y eso no se borra del sistema. Esa orden de deportación puede estar en el sistema por 15, 20, 30 años. Y si la agarran en el futuro, pues usted ya en 20 años ya puede tener una vida aquí, casado, con casa, con profesión, y después por una desgracia de un parking ticket o algo así, comerse una luz roja, puede quedar arrestado, puede quedar en la custodia de migración, en proceso de deportación, ya con una orden de deportación de muchos años atrás. Y también lo que yo quiero exigirle a ustedes es busquen ayuda profesional, si no de Ruby o de cualquier otra organización, porque muchas veces pensamos, el caso mío no tiene remedio, pero el profesional, una persona como yo, puede pensar en muchas diferentes maneras cómo llevar el caso, en maneras muy creativas. Algo muy importante que Ruby indicó es para las chicas transgéneras que entraron en este país como en varones, pero después comenzaron el proceso de transición para hembra después de un año. Eso es una excepción a la regla de un año, porque ha visto un cambio significante en la vida de esa persona que le da explicación a inmigración por qué se pasó el año, porque ellos no había necesidad de aplicar. Pues yo como abogado, yo puedo explicarle al juez que no había necesidad cuando esta persona entró para aplicar el asilo político porque era varón, pero ahora es hembra y pues ahora no puede volver. Y la transición ocurrió muchos años después que entró al país. Hay excepciones, hay maneras como ir alrededor de las leyes, no romper las leyes, pero como un profesional puede llevar a ustedes a un resultado muy positivo. Bueno, muchas gracias. Sabemos que en la comunidad hay mucha falta de información. En Casa Ruby estamos para eso, para dar la información, para educar a la gente. Una de las cosas que creo que también quiero que nos hables
hay personas que a veces son detenidas por inmigración en un trabajo y nunca dijeron que eran gay, que eran lesbianas. Nosotros hemos recibido en nuestra página de Facebook a veces mensajes de personas y llamadas también en la organización que nos han dicho que están en su país, y cuando yo les pregunto, ¿tú le dijiste a inmigración que tú eras gay, que tú vivías con tu pareja? Me dicen no, porque me daba miedo. Es muy importante también que, especialmente si están en una situación ya de deportación, que hablen de su orientación sexual. Si ha sido difícil de poder hablar con tu familia, por lo menos ese es en el momento donde tú tienes que hablar con la verdad. Tienes que decirle al juez por qué razón tú crees que tú vas a correr peligro. Y en muchos países de Latinoamérica todavía no estamos en una situación donde podemos regresar a nuestros países y vivir una vida democrática, donde se respete nuestra vida, donde no tengamos que perder nuestra vida. Hemos tenido casos desde que hemos trabajado en esto de personas que han sido deportadas y a los 6 meses ya estaban muertas. Yo tengo fotografías de personas que han sido deportadas y luego como a los 6 meses nos han enviado fotos haciéndonos saber. Muchas gracias. Vamos a detener el video y ahora vamos a seguir con las preguntas.